Soy un sacerdote. Todos los días el mismo hombre viene a la iglesia para confesarse. Probablemente esté rompiendo la ley al contaros esto. Por supuesto, a un sacerdote no se le permite contar nada de lo que se dijo en confesión, pero creo que este caso es una excepción. Necesito contárselo a alguien, a quien sea. He sido sacerdote durante bastante tiempo y me había acostumbrado al trabajo. Así que cuando un hombre entró en la iglesia y se dirigió directamente al confesionario, no me sorprendió en absoluto. No se presentó, pero eso tampoco era inusual. Algunas personas preferían el anonimato total al confesar sus pecados. No llegué a verlo bien. Llevaba un suéter gris y la capucha le cubría el rostro, ocultando todas sus características. Aún así, no le di importancia y simplemente me uní a él en el confesionario como se suponía que debía hacer, y lo saludé con las mismas palabras que ya había pronunciado incontables veces. Al principio guardó silencio. Le di un poco de tiempo porque pensé que simplemente no sabía cómo empezar, pero después de varios minutos le pregunté qué quería confesar. Pasaron unos segundos más y luego habló. Me dijo que había ido al bosque y lo dijo con un tono como si yo ya debiera haberlo sabido. Eso fue todo. No elaboró más. Como si eso ya contara como un pecado. Entonces pensé que era un cazador pidiendo perdón por las vidas de los animales que había matado. Tal vez había sido su primera cacería, y el peso de las vidas inocentes le pesaba. Le pedí que continuara. Me habló de un pequeño claro, donde el césped es más verde que en el resto del bosque y de la pequeña cabaña que se encontraba en dicho claro. Luego volvió a guardar silencio. Le pregunté por qué consideraba eso un pecado. Eso lo hizo reír por un segundo y el sonido me puso la piel de gallina. Fue una risa fea, maníaca. No explicó su razonamiento, simplemente se levantó y se fue. Me sorprendió todo esto, seguro, pero simplemente asumí que había sido alguna broma extraña. De cualquier manera estaba seguro de que nunca volvería a ver al extraño hombre. Estaba equivocado, por supuesto. Vino a la iglesia al día siguiente y fue directo al confesionario una vez más, esperando que lo siguiera. Por supuesto que lo hice. Ese era mi trabajo y también esperaba que aclarara algunas cosas. Había pensado mucho en su confesión anterior. Solo dijo que apenas había dormido últimamente. Le respondí que yo también tenía problemas de insomnio y le pregunté una vez más por qué consideraba eso un pecado. Se rió de nuevo. Esa risa me daban ganas de arrancarme la piel. Había otra persona que visitaba la iglesia con frecuencia. Una joven que siempre se sentaba en una de las filas delanteras y rezaba en silencio por un rato. A veces hablábamos un poco y era muy educada. Me caía bien. La siguiente vez que vino, me contó que se sentía observada en su propia casa y que ya no se sentía segura allí. Rezaba para que esa terrible sensación desapareciera, y yo me tomé el tiempo para rezar por su seguridad. El extraño hombre venía todos los días y siempre hablaba una o dos frases como máximo. Ninguna de ellas era un pecado. Después de solo 3 días, empezó a repetirse, hablando nuevamente sobre el bosque y sobre su insomnio. Siempre las mismas cosas, como un disco rayado. Incluso las palabras eran las mismas. El primer cambio llegó al día siguiente de mi conversación con la joven. Le notaba distinto y le pregunté si la conocía, solo porque tenía un mal presentimiento sobre él. Se rió. Mordí mi labio hasta que sangró. No dijo una palabra ese día. El hombre me daba mala espina, y yo sabía que algo no estaba bien. Llevaba visitando el confesionario más de una semana en este punto y aún no había visto su rostro. Siempre llevaba esa capucha y siempre iba directo al confesionario. A veces solo lo veía de reojo. No había un patrón en su llegada. Intenté llegar más temprano o más tarde, pero no hizo ninguna diferencia. Siempre llegaba unos minutos después de que yo llegara. Parecía saber cuándo tenía que llegar para encontrarme. Después de su extraña reacción a mi pregunta, estaba aún más preocupado por la joven. Saber que un tipo como él estaba ahí afuera hacía que mi insomnio fuera aún peor. Me quedaba despierto en mi cama, pensando en ella. Cuando ya no pude soportarlo más, fui a su casa porque sentí que lo menos que podía hacer era bendecir su apartamento. Esperaba que eso la hiciera sentir mejor. Al principio se mostró reacia a dejarme entrar, pobre, completamente paranoica por algo que ni siquiera sabía si era real. Nunca había visto a alguien, pero me había contado que la sensación de ser observada era cada vez mayor.
Le expliqué mis intenciones y luego finalmente se apartó y me dejó entrar al piso. Me dijo que agradecía mi intención y que se sentiría más segura si le bendecía la casa. Entonces al menos podría estar segura de que Dios la cuidaba. Tenía la intención de comenzar donde la sensación era peor, su dormitorio. Tenía una sola ventana que daba hacia el patio trasero, y mientras estaba solo en esa habitación, miré hacia afuera y lo vi ahí parado. Me miraba, aunque su rostro estaba oculto bajo la capucha de su suéter gris y estaba completamente quieto. Estuvimos así, mirándonos, durante varios segundos. Comenzó a reír. La ventana estaba cerrada, pero el sonido fue tan fuerte como si estuviera junto a mí. Me rasqué la piel violentamente. La joven irrumpió en la habitación y me gritó que me fuera. Intenté preguntarle si conocía al hombre, pero no me dejó decir una sola palabra. Simplemente me gritó que saliera de su piso y que nunca más volviera. Lloraba y prácticamente me empujó afuera. Le dije que llamara a la policía. Casi golpeó la puerta en mi cara. Llamó a la policía. Aparentemente encontraron al sospechoso y lo interrogaron, pero parecía perfectamente cuerdo y no parecía probable que acechara a alguien, así que cerraron el caso. Después de todo, no había pruebas de nada. El hombre siguió viniendo a la iglesia como siempre, pero después de que la policía se involucrara, la monotonía de sus confesiones cambió. Recuerdo sus palabras claramente. «No trates de encerrarme, padre». Su voz era fría y cruel y sonaba muy enfadada. He estado encerrado durante demasiado tiempo. La joven dejó de venir a la iglesia. Las confesiones monótonas del hombre continuaron, todos los días como un reloj. El bosque y su insomnio, siempre contados con las mismas palabras. Intenté atraparlo algunas veces, salir del confesionario al mismo tiempo que él, solo para ver su rostro al menos, pero siempre se había ido cuando salía. Después de solo unos días, decidí visitar el claro que el hombre siempre mencionaba. El césped era realmente más verde alrededor de la pequeña cabaña y mientras me acercaba, tuve una sensación muy intensa de déjà vu. El hedor a descomposición flotaba en el aire. Estaba a punto de tocar el picaporte cuando un vértigo intenso me golpeó. Debe haber sido en este punto donde perdí el conocimiento porque lo siguiente que supe fue que estaba sentado en el confesionario, con el extraño hombre al otro lado. Me preguntó cuándo había dormido por última vez. No tuve respuesta y él se rió y me rasqué las caras con las uñas hasta que sangré. El insomnio estaba cobrando su precio. Perdí el conocimiento durante breves periodos de tiempo. Un día después, me encontré arrodillado frente al altar, con el cáliz dorado con vino tinto en mis manos. Y no podía recordar cómo había llegado allí. Pero recordé que había planeado rezar por la joven, y eso hice. Luego levanté el cáliz a mis labios y bebí. El vino tenía un sabor extraño. Estaba muy consciente del sabor metálico que debía pertenecer al cáliz y me pregunté si estaba oxidado. Mis oraciones no sirvieron de nada. Me enteré por otro miembro de la iglesia que la joven había desaparecido. Sabía que estaba muerta y sabía dónde estaba enterrada, pero no tenía ni una sola pieza de evidencia y no quería levantar sospechas sobre mí mismo, así que nunca llamé a la policía. Dios juzgaría al extraño hombre, me dije a mí mismo. No podía escapar de su castigo. El día después de enterarme de la desaparición de la mujer, el extraño hombre ya estaba esperándome en el confesionario cuando llegué. No había ninguna pista visible de que estuviera allí, pero estaba seguro de ello. Y aunque podría haber dado la vuelta y haberme ido a casa, lo que probablemente debería haber hecho, me resigné a mi destino y entré en el confesionario. Esta vez habló sin dudarlo, y estas palabras están grabadas en mi mente hasta ahora. ¿Quieres confesar tus pecados, padre?, preguntó y sonaba engreído y de alguna manera satisfecho. Me quedé en silencio, sin saber qué esperaba que dijera. No estaba al tanto de ningún pecado que hubiera cometido últimamente, al menos ninguno que le interesara. En lugar de eso, quería preguntarle por qué nuestros roles se habían invertido de repente, pero él comenzó a reír y traté de arrancarme la cara de nuevo. Unos días después, conocí a otra mujer en la iglesia. La había visto en casi todas las misas. Nunca habíamos hablado antes, pero siempre sonreía educadamente. Se quedó después del último servicio y preguntó si estaba bien. Aparentemente, estaba preocupada por los arañazos profundos en mi rostro, pero no pude contarle la verdad, así que no dije nada en absoluto. Fue muy amable. Dijo que no tenía que contarle, pero que siempre estaba allí para hablar si quería.
Todavía tengo que aceptar la oferta. La situación con el extraño hombre no cambió. Estaba esperándome todos los días cuando entraba en la iglesia, y cada vez hacía la misma pregunta. ¿Quieres confesar tus pecados, padre? Nunca respondí. Siempre se reía y me rascaba la cara abierta hasta que uno de los dos se cansaba y se iba. Ha sido así durante 6 semanas ahora. Ya no sé qué hacer. No puedo recordar la última vez que dormí. La risa del extraño hombre resuena en mi cabeza en cualquier momento dado. Mi piel es un desastre hecho jirones hasta el punto en que tengo problemas para sacar la sangre de mi ropa. Uno de mis suéteres favoritos ya está arruinado. Sé que simplemente no debería entrar en el confesionario. Debería dejar de hablar con él, pero no puedo. Lo intenté, y siempre terminé en ese confesionario, desgarrando mi piel mientras él se reía. Quizás debería simplemente confesar mis pecados. Si solo supiera qué quiere escuchar. Quizás si busco ayuda alguien pueda decirme cómo deshacerme de él. Hasta entonces, tengo asuntos más importantes que atender. La próxima misa es pronto y nos hemos quedado sin vino. Necesito ir a buscar más.